Bien, Shabbat Shalom a toda la familia de Israel. Bienvenidos al Centro de Investigación Torática Operation Teshuvah Israel. Gracias por permitir entrar a sus hogares o a sus comunidades a través de este servicio de Shabbat. Estamos en el quinto mes. Este mensaje o el mensaje de este mes ha sido aquellos que tienen la Ruach en su interior, despertarán el Malhut, el reino, provocando libertad. O sea, creo que lo que todos los seres humanos están buscando a diario, libertad espiritual, libertad social, libertad en todo aspecto, económica, de todo. Así que yo creo que el día que despertemos el Malhut, el reino que está dentro de nosotros, vamos a comenzar a ser felices. La libertad nos va a proporcionar la felicidad que tanto necesitamos. Estamos en la parashá número 21 y esta parashá, como decía David, tiene por nombre Kitizá. Kitizá significa cuando levantes. Esta porción se encuentra en Shemot, en Éxodo, capítulo 30, verso 11 al capítulo 34, verso 35. Así que abra sus escrituras, tome lápiz y papel, por favor, y escriba, porque hoy va a aprender cosas muy interesantes con respecto a esta porción. Hoy vamos a aprender cosas que nos van a dejar pensando para empezar nuevamente a rumiar la Torah. Shemot, capítulo 32, verso del 18 en adelante vamos a estudiar. Dice, y él respondió: no es ruido de gritos de victoria, ni es ruido de lamentos de derrota, sino que oigo voces de canto. Verso 19. Y aconteció que cuando llegó él al campamento y vio el becerro y las danzas, se enfureció Moshe y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio de beber a los hijos de Israel. Y dijo Moshe a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje Adoní, no se enoje mi señor, mi amo, tú conoces el pueblo que es inclinado al mal. Porque me dijeron: haznos Elohim, haznos dioses que vayan delante de nosotros, que a este Moshe, el varón que nos sacó de Eretz, de la tierra de Misraim, de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apártenlo, y me lo dieron, y lo eché en el fuego y salió este becerro. Y viendo Moshe que el pueblo estaba despojado, porque Aarón lo había despojado para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moshe a la puerta del campamento y dijo: ¿quién es de Yahú? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Yahú, el Elohei de Israel, pongan cada uno su espada sobre su muslo, pasen y vuelvan de puerta en puerta por el campamento y maten cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moshe, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moshe dijo: hoy se han consagrado a Yahú, porque cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que dé él hoy bendición sobre ustedes. Y aconteció que el día siguiente dijo Moshe al pueblo: ustedes han cometido un gran pecado, mas yo subiré ahora a Yahú, quizá él aplacare acerca de su pecado. Entonces volvió Moshe a Yahú y dijo: te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron Elohei de oro, se hizo un dios de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, bórrame ahora del libro que tú has escrito. Y sabe que cuando este verso, yo quiero que usted lo lea conmigo, por favor, en la versión de Reina Valera, porque por aquí va a empezar más o menos la enseñanza. Dice en Reina Valera:
en Éxodo capítulo 32, verso 33, dice, y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. O sea, se supone que Yahú le está diciendo a Moisés, o Jehová le está diciendo a Moisés, que el que peque contra él, contra Yahú, ¿él qué va a hacer? Lo va a raer, lo va a borrar de su libro. Verso 33. Dios le replicó a Moisés. Esto está en la versión judía ortodoxa, este verso. Dice, Dios le replicó a Moshe, borraré de mi libro a los que hayan pecado contra mí. Así que ya vimos una versión Reina Valera, vimos una versión judía ortodoxa, pero yo quiero que usted preste atención a lo siguiente, y por eso abra su mente, por favor, en esto. Y es que por el pecado pueden borrar tu nombre del libro. Otra vez, por el pecado, Yahú borrará nuestro nombre, mi nombre del libro. Por el pecado. Ahora, si fuera por el pecado que Yahú va a borrar mi nombre o su nombre del libro, entonces la pregunta siguiente sería, ¿cuántos nombres quedan escritos en el libro? ¿Ah? ¿Verdad que no necesitamos una gran universidad para entender que si Yahú va a borrar nuestro nombre del libro por nuestro pecado, ¿cuántos quedarían entonces escritos en ese libro? Es correcto, hermana Viviana, absolutamente nadie, ninguno quedaría en ese libro. Ahora, para que logremos entender de qué quiero hablar, porque vamos a ver la traducción correcta de ese verso, ya le leí como lo dice Reina Valera, al que pecare, a ese yo lo voy a borrar del libro. Entonces la gente dice, bueno, y nadie se ha hecho la pregunta, ¿cuántas personas habrán quedado entonces en ese libro escrito? La verdad es que ninguno. Para entender esto vamos a hablar de la palabra hatat. Hatat, ¿qué es hatat? Y vamos a hablar acerca de las interpretaciones y traducciones de esta palabra hatat. Hatat. Miren qué cosa más interesante. Hatat se traduce en la Biblia, y se lo voy a ir viendo, se lo voy a ir dando con versos, para que usted no vaya a decir que yo me estoy inventando esto. La palabra hatá en hebreo aparece como pecado. Y como pecado aparece en Shemot, en Éxodo capítulo 9, verso 27, y se lo estoy colocando en hebreo, para que usted lo vaya viendo, se lo estoy colocando cómo se lee en hebreo y en español. Entonces Faraón envió a llamar a Moshe y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez, Yahú es justo y yo y mi pueblo impíos. Esto lo está diciendo el Faraón. La palabra que se usa ahí para he pecado en hebreo es la palabra hatati. Ahí está en amarillo, lo está viendo en pantalla, ¿verdad? Hatati. Así que ahí lo encontramos como pecado. ¿Dónde está? Shemot capítulo 9, verso 27. También está en Devarim, Deuteronomio 9, 26. Pero vamos a seguir viendo las otras palabras. Pecador. Como pecador se encuentra en Mishlei, en Proverbios, capítulo 11, verso 31. Mire lo que dice en Mishlei 11:31. Ciertamente el justo será pagado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Y ahí usted va a ver la palabra hebrea, que son las mismas letras, que es la palabra bejoté, dice. Joté de hatá, que significa pecado, y que se le dice pecador. Ok, sigamos. Esto también usted lo puede ver en Eclesiastés 7:26. ¿Por qué lo voy colocando así? Porque cualquier persona, el video queda grabado para que las personas luego vayan verso por verso, verificando si lo que estamos enseñando es verdad o no. Luego viene la palabra purificar. Oiga bien, de pecado a pecador y a purificar, lo encontramos en Bemidbar, en Números capítulo 19, verso 12. Dice, este se purificará, y la palabra en hebreo dice, hu y te hatá. Otra vez la palabra hatá.
este se purificará al tercer día con estas aguas. No podría decir, este se pecará al tercer día, ¿verdad? Este se purificará al tercer día con estas aguas y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purifica, no será limpio al séptimo día. También, aparte de Números 9:12, se encuentra en el capítulo 31, versos 19 y 20. Hay muchos versos más, pero hay que avanzar en la enseñanza. Luego aparece la palabra expiar. Expiar. Mire qué interesante. En Crónicas, segundo de Crónicas, en Divrei Hayamim, segundo de Crónicas, capítulo 29, verso 24, dice: y los sacerdotes los mataron y expiando, y la palabra que usa arriba es la palabra hatú, siempre de la palabra hatá, y expiando esparcieron la sangre de ellos sobre el altar para reconciliar a todo Israel, porque por todo Israel mandó el rey hacer el olá y la expiación. Allá abajo aparece la palabra hebrea hatat. Hatat. Ahora, cuando yo veo la palabra expiación para hatat, tengo un problema con aquellos que hablan hebreo, porque la palabra que nosotros utilizamos para expiación no es la palabra hatat. ¿Cuál es la palabra que usamos para expiación en hebreo? Kippur, Yom Kippur. Pero aquí estamos hablando de la palabra hatat y la están utilizando para expiación. Ok, ahora vamos a encontrar la palabra ofensa. Miren, solo la palabra hatat, ¿cuántas interpretaciones y traducciones tiene? En Cogelet, en Eclesiastés 10:4 dice: si la ruaj del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la suavidad hará cesar grandes ofensas. Y la palabra que usa en hebreo, la estoy colocando ahí para que usted la busque, es la palabra hataim, de la palabra hatá. También se utiliza como ofensa. Limpiar, miren la palabra limpiar ahora. En Baikra, Levíticos capítulo 14, verso 9, la palabra limpiar. Dice: entonces tomará para limpiar la casa 2 avecillas y palo de cedro y grana e hisopo. La palabra que está usando es la palabra jaté, de la palabra jatá. Aparte del 14:49, también está en Yehezkel 43, verso 20, para limpiar. La misma palabra, ¿ok? Luego, cometer. Cometer. Baikra capítulo, Levíticos capítulo 5, verso 7. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, traerá por la culpa que cometió. Mire qué interesante. Traerá por la culpa, dice, es la palabra shmo, asher, hatá. Hatá cometió 2 tórtolas o 2 palominos, ayahu, uno para hatá y el otro para olá. Aparte de este verso que le acabo de dar, se encuentran también en Yehezkel, Ezequiel capítulo 16, verso 51. Ahora la palabra delinquir. Delinquir se encuentra en Bereshit capítulo 40, verso 1. Dice, para la palabra siempre, hatá. Dice: y aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Misraim y el panadero delinquieron contra su Adón, el rey de Misraim. Y la palabra delinquir aquí la están usando como hatú, que es la misma palabra de la raíz hatá. Luego la palabra culpable. Culpable se encuentra en Bereshit 43:9 y dice: y yo respondo, a mí me pedirás cuenta de él. Si yo no lo traigo de vuelta y lo pongo delante de ti, seré para ti y el culpable todos los días. La palabra que aparece ahí, culpable, en hebreo es la palabra hatati, siempre de la palabra hatá. También se encuentra en Génesis 44, verso 32, Bereshit 44, verso 32. Luego, otra vez la palabra expiar, miren la palabra expiar en hebreo, Divrei Hayamim Bet, o segundo de Crónicas 29:24, dice: y los sacerdotes los mataron y expiando esparcieron la sangre de ellos sobre el altar
para reconciliar a todo Israel, porque por todo Israel mandó el rey hacer el o la y la expiación. La palabra que se está usando para expiación aquí es la palabra hatat. Toda persona que habla hebreo sabe que la palabra que se usa para expiar es kippur, o la palabra japer en hebreo, pero no hatat. Ahora, otra vez entonces, ¿qué es realmente hatat? ¿Qué es hatat? Hatat se traduce en las versiones latinas como expiación, como expiación. Ahora, mire que esto es importante lo que le voy a enseñar. La palabra para pecado en hebreo es la palabra het, así como lo está escuchando, het. Se escriben con las mismas letras de hatat, het, que proviene de la palabra hatat, o sea, la raíz de pecado es hatat. En pocas palabras, pareciera que antes que apareciera el pecado ya estaba esta palabra hatat, o ya estaba la raíz de donde la sacaron, de donde sacaron el pecado. Hatat, que significa cometer un error o errar al blanco. La palabra het, no hatat, het. O sea, pecado es errar al blanco, y su pronunciación en hebreo es la palabra het, así como usted lo está escuchando, het. En Shoftim, en Jueces, capítulo 20, verso 16, dice, de toda aquella gente habían 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. La palabra que aparece en hebreo dice veló yahati. Veló yahati. O sea, quiere decir entonces que cuando se habla de que la palabra pecado significa errar al blanco, eso significa pecado, errar al blanco. Esto iba a llevarnos a entender por qué errábamos al blanco. ¿Cuál es la razón de errar al blanco? Déjeme decirle que la enseñanza creo que no ha empezado todavía. ¿Por qué erramos al blanco? Sencillamente porque no soy diestro, no diestro de derecha, sino diestro de dar al blanco, de ser certero. Entonces, ¿por qué erramos al blanco? Porque no somos diestros, para dar al blanco. Ahora, miren lo que es diestro entonces. Diestro es un experto, hábil, un avesado, un entendido, un experimentado, un habituado, un perito, un práctico, un versado, hasta mañoso, un astuto, un amañado. A eso se le llama a una persona que es diestra en algo. O sea, es una persona que da al blanco. Sabe que yo últimamente he escuchado a muchos cristianos, y no sé si usted lo ha escuchado también, y algunos mesiánicos también, que cuando no saben la respuesta de algo, lo que le dicen a usted es, eso solamente es revelación por el Espíritu, o eso solo se entiende por el Espíritu. Eso es sinónimo de no sé, así que con esta me la voy a quitar de encima. Así que se usa esa muleta. ¿Qué significa? Una persona que le diga a usted solo se entiende por el Espíritu, eso significa no sé, porque el mismo Espíritu revela y va a ser certero en lo que usted esté enseñando o lo que usted esté hablando. O sea, si se tiene que entender por el Espíritu, usted va a ser certero. Y ser certero significa entonces que usted se volvió una persona experta, entendida, experimentada, una persona habituada, una persona práctica, una persona versada, una persona astuta. O sea, una persona que dé en el blanco es aquella que puede coger el tema del Espíritu sin ningún problema, el tema de la Torah, y los dos se conectan. Tiene que haber una conexión del Espíritu y la verdad. No es que se entiende por el Espíritu, no es que lo va a revelar el Espíritu, la palabra ya fue revelada. O sea, hay que entender algo. Ya pasaron dos eventos en la historia del pueblo de Israel y la Torah. Uno, que Yahú le entregó la Torah a Moshe. Moshe no tuvo revelación de la Torah, solamente la cumplía como él la leía o como se le dieron. En los tiempos de Yeshua, en los tiempos de aquellos que eran versados y que lograron subir un escalón, entendieron la revelación de la Torah, hubo revelación de ella. Nosotros hoy en día, la gente me dice a mí, ¿qué revelación? No, nosotros no estamos hablando de revelación.
La revelación ya fue dada, la revelación fue dada hace 2000 años, hace 3000 años. La revelación ya está dada. Hoy nosotros no estamos revelando absolutamente nada. Lo que tenemos que hacer nosotros es entender la revelación, es ser iluminados, es entendimiento. Eso es lo que nosotros necesitamos hoy en día. Este es el proceso, tener el conocimiento de la palabra, la revelación de la palabra, y hoy lograr entenderla, que la luz pueda venir a nuestra vida. Entonces, ¿por qué no soy diestro? Sencillamente no soy diestro porque estoy errando siempre al blanco. ¿Por qué estoy errando al blanco? Porque estoy tratando de justificar algo que no tiene justificación. Tenemos que conocer la palabra, porque en la palabra nosotros nos dan posiblemente, nos dan un arco. Hay personas que le dan un arco, pero le dan también el mal de Parkinson. Solo, como dicen aquí en Honduras, solo por chiripa es posible que den al blanco. Imagínense ustedes una persona con un arco y que esa persona tiene que poner una flecha en la manzana que esté sobre su cabeza. ¿Usted dejaría que lo hicieran? Entonces, imagínense, ¿verdad? Imagínense con el puño ahí, ¿verdad? Y en su cabeza está la manzanita. O sea, no hay un Guillermo Tell. Necesitamos estos Guillermo Tell de la palabra para que realmente podamos alcanzar el blanco. ¿Por qué hemos errado? ¿Por qué pecamos? ¿Por qué hemos errado? ¿Por qué hemos pecado? Porque no hemos dado al blanco, porque hemos estado equivocándonos, porque hemos tenido la enfermedad del Parkinson espiritual. No somos certeros, tenemos Parkinson espiritual. Nos tiembla la mano cuando vamos a tomar el arco para dar al blanco, y eso lo hacemos todos de alguna u otra manera. O sea, nadie se salva de esto. Todos, absolutamente todos somos pecadores. El que aquí diga que no es pecador es un mentiroso, y eso ya lo hace pecador. Nada más que pecamos de diferente manera. Alguien por ahí me enseñó a mí y me dijo eso. No me juzgues, me dijo, porque peco diferente a ti. Pero al final todos pecamos. Todos, no hay uno que no peque. Entonces la pregunta es, ante el pecado, ¿cómo funcionaría esto? ¿Qué es lo que nos limpia? ¿Qué es lo que me va a limpiar? Y tenemos dos interpretaciones acerca de la limpieza. ¿Qué me limpia? Si le pregunto a un cristiano, ¿qué me limpia? ¿Qué me va a decir? La sangre de Cristo. Si le pregunto a un judío, ¿qué me limpia? La expiación a través de... Bueno, cuando digo judío estoy hablando del judaísmo. A través de los becerros, de los carneros, de los machos cabríos, de los toros. Entonces hay una expiación por sangre para hablar de limpieza. Y cuando digo esto es, entendiendo por favor un poco lo siguiente, es ¿cómo puedo ser limpio de un pecado cometiendo otro adicional? ¿Cómo puedo ser limpio yo de un pecado cometiendo otro adicional? Por ejemplo, Yahú dijo que no se iba a derramar sangre de ningún animal. Entonces resulta ser que para yo poder limpiar mi pecado, tengo que venir y asesinar a un ser vivo, derramar la sangre de un ser vivo. Entonces no tiene sentido que yo vaya a hacer una limpieza en mi vida a través de un asesinato. No tiene lógica, no tiene sentido decir esto. Y esto nos lo enseñó muy bien Melech David, bendito sea David. Ahora yo entiendo por qué Yahú dijo que David, o el rey David, era conforme a su corazón. Y la gente cree que era porque David se arrepentía inmediatamente de todos los pecados. No, no es cierto. Yo siempre he dicho que David comía cañadito. Y hasta que fue confrontado por el Naví, por el profeta, entonces es que David reconoció, pero David comía calladito. Todas las personas en el mundo, cuando les gusta tal pecado, no se lo comen delante de la gente, se lo comen calladito, todos. Pero nadie quiere que les hable de esas cosas porque, ay, no es que el infierno, voy para el infierno. No, tenemos que decir la realidad, la verdad que sucede en nuestra vida. Yo peco de una manera, usted peca de otro, los dos somos pecadores. Pero mire qué cosa más interesante lo que David llegó a entender. Oiga bien,
en Tehilín, y ¿sabe algo? Este lugar, esta escuela, esta casa, solamente pareciera que solamente es para gente que realmente entiende lo que es el pecado porque lo ha vivido. O sea, este es un lugar de gente con experiencia. Hablo por lo menos de mí. O sea, yo he sido un hombre pecador, pero solamente un pecador realmente que llegue a desarrollar conciencia, es posible que pueda llegar a entender la misericordia de Yahweh, la bondad de Él, el amor de Él. Y esto es lo que David le está pasando. Y mire lo que David dice en Tehilín capítulo 51, verso del 16 al 19. Y en las versiones latinas del 14 al 17. Y en la versión hebrea, Tehilín capítulo 51, verso del 16 al 19. Mire lo que dice. Líbrame de delitos de sangre. ¿Mataban hombres para hacer expiación en los tiempos de David? No. Hay un hombre que se mató por ahí para hacer expiación. Entonces David está hablando de los animales aquí. Y David está bajo la ley, entre comillas. ¿Ok? Bajo el tiempo de guardar la ley. Mire lo que dice. Líbrame de delitos de sangre, oh Elohim. Elohim de mi salvación. O sea, en pocas palabras, David está diciendo, no es con sangre este negocio. Ni de hombre ni de animal. Y dice, Elohim de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. La lengua, no la sangre de corderos, ni de machos cabríos, ni de toros, ni de carneros, ni de un hombre. Dice, mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Adonai, para que mi boca anuncie tu exaltación. Mire lo importante que David empezó a entender. Verso 18, porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Elohim son el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado, oh Elohim, no despreciarás. O sea, en pocas palabras, esto pareciera que David se está listando para ser lapidado totalmente. Había que tomar piedras y agarrarlo a pedradas a David hasta morir, porque David, viviendo bajo la ley, está yéndose en contra de la ley, porque la ley aparentemente está diciendo que de la única manera que usted puede encontrar redención es a través de derramamiento de sangre. Así que David está haciendo un cambio radical de lo que los Kohanim, los sacerdotes, recibieron, o Moshe recibió de parte de Yahweh, y David está haciendo cosas contrarias. ¿Por qué está pasando esto? ¿Habrá entendido cosas David que los demás no lograron entender? Yahweh habrá empezado a revelarle a David lo que Moshe no recibió como revelación, sino solamente como mandatos. La revelación no comienza con Yeshua, yo creo que está comenzando con David. De hecho, con Yeshua, en los tiempos de Yeshua parece que vamos más bien para atrás. Porque no solamente ya no matamos animales, ahora hay que matar hombres. Parece que con Yeshua, en vez de ir para adelante, comenzamos a caminar para atrás. Tehilín capítulo 40, verso 7, y en las versiones latinas en el verso 6 lo va a leer, dice: sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado. Has abierto mis oídos, holocausto y ofrenda por el pecado no has requerido. ¿Quién lo está diciendo? Yeshua, Pablo, Pedro. Lo está diciendo Melech David. ¿Bajo qué tiempo? Según el cristianismo o según el mesianismo, bajo el tiempo de la ley. ¿Qué le pasa a David? ¿Por qué David se está perdiendo? ¿Qué es lo que se le olvidó a David que tenía que entender, conocer, saber para no cometer los mismos errores? Y está cometiendo errores. Está yendo en contra de la Torah Melech David. ¿No le parece extraño, raro todo eso? Tehilín capítulo 69, verso 31 al 33, dice: con cántico exaltaré el nombre de Elohim, y con acción de gracias le exaltaré. Y esto agradará a Yahweh más que el sacrificio de un buey o de un novillo
con cuernos y pezuñas. Esto han visto los humildes y se alegran. Viva su corazón los que buscan a Elohim. Yahú dijo entonces de Melech David, de David, que era conforme a su corazón. Pero ¿por qué dijo Yahú eso? Si David fue el tipo más sanguinario que pudo haber en la tierra. David fue adúltero, fue asesino, fue mentiroso, fue engañador, fue de todo pecado. Y resulta ser que todo el mundo quiere ser como David. Me invitó a una iglesia para ir a enseñar a sus músicos. Y lo primero que les pregunté a los músicos, ¿con quién tú te identificas en las escrituras? Claro, todo el mundo sabe la respuesta. Inmediatamente muchos que me escucharon ahorita pensaron David. Y le digo, ¿a ti te gustaría esa escuela de David? Bueno, entonces prepárate, porque te vas a convertir en adúltero, fornicario, mentiroso, engañador, mal amigo, mal compañero, asesino. Esa es la escuela de David si te quieres parecer a David. ¿Quién quiere eso? Nadie. Todo el mundo quiere cantar los salmos de David. Cuando alguien está pasando una situación difícil, dura en su vida, inmediatamente va a buscar a los salmos. Cuando alguien se siente en opresión, cuando alguien siente que hay espíritus que andan por ahí cerca de usted o cualquier cosa, siempre se van a los salmos de David, siempre. Entonces, por eso les decía a usted que la escuela de Yahú es con dolor, con tristeza, y no solamente porque, soy el abnegado santo, yo, a quien todo el mundo lo quieren lastimar. No es cierto. Nosotros también nos convertimos en victimarios. La mayoría de las víctimas, si no tienen madurez espiritual, se convierten en victimarios y no se dan cuenta. O sea, arrasaron con toda la familia, arrasaron con todo y se siguen sintiendo víctimas. ¿Conoce usted gente así? Gente que arrasan con todo, queman todo, destruyen todo y aún así siguen sintiéndose víctimas. ¿Cómo podemos querer limpiarnos con inmundicia? O sea, ¿cómo es posible? Por favor, por un instante piense. La sangre de corderos, la sangre de machos cabríos, la sangre de toros, la sangre de carneros, la sangre de todos estos animales era inmundicia. Es inmundicia. No es que cuando usted mata a un animal y deja la sangre ahí regada, usted va a sentir olor agradable. No es verdad. No lo va a sentir. ¿Cómo queremos limpiarnos o cómo podemos llegar a limpiarnos con inmundicia? No tiene sentido eso. ¿Cómo se puede lograr esto? Es bien sencillo. Deje aparte, por favor, los inocentes. Yahú dice en las escrituras, ningún hombre puede llevar pecado de otro hombre, cada quien llevará su propio pecado. O sea, esto descarta inmediatamente que Yahshua llevó mis pecados, porque el que murió en el madero o en la cruz no fue Dios, no fue Eloa, no fue Yahú. El que murió en la cruz fue un hombre, y Yahú estableció en todas las escrituras que ningún hombre puede llevar pecado de otro hombre. Cada quien llevará su propio pecado. Cuando un hijo suyo hace algo malo, ¿usted está esperando que sea otro el que venga a pedirle perdón a usted? No, porque entonces no hay conciencia. O sea, sin querer se está enseñando dentro del cristianismo y dentro del mesianismo la inconsciencia. O sea, en pocas palabras, lavándonos las manos. Lavándonos las manos, todos, de una u otra manera, todos lo estamos haciendo. Y nadie quiere desarrollar esa conciencia. Por eso es que este mundo está destruido. Nosotros lo hemos destruido porque nosotros no hemos desarrollado conciencia. Yo no he desarrollado conciencia. Usted no ha desarrollado conciencia. ¿Qué nos hace falta? O es a través de la expiación por sangre, o es a través de la conciencia del pecado. Una de dos. David, cuando se presenta delante de Yahú, dice, mire, yo sé que holocausto tú no quieres. Yo entendí, no sé cómo lo habrá entendido, será por tanta embarrada que hizo en su vida David. No sé cómo David llegó a entender que no eran sacrificios de animales o de holocaustos o víctimas,
Pero sí estoy convencido que algo tocó la vida de David. ¿Qué fue lo que le tocó? No sé. Algunos dirían el Espíritu Santo, pero no sé si fue el Espíritu Santo, pero sé que parece ser que la conciencia empezó a desarrollarse en David a través de todas las cosas negativas que había hecho. O sea, no fue abracadabra, patas de cabra y ahora David. No fue así. David tuvo algo diferente, algo que lo hizo crecer, algo que lo hizo desarrollar, algo que llegó a entender él que Yahú no quería sacrificios, sino que Yahú quería un corazón contrito y humillado. Conciencia del pecado, wow. Habíamos hablado de que el pecado es cometer errar al blanco. Y solamente a través de la conciencia, mire, no puede ser que yo esté poniendo mi esperanza en la sangre de un hombre o en la sangre de un cordero cuando no soy consciente, cuando no hay una conciencia en mi vida del pecado que yo he cometido, o que usted ha cometido, o que David ha cometido. Solamente a través de la conciencia y presentarla a Yahú se puede hacer purificación por haber errado al blanco. Solamente a través de conciencia. Solamente a través de conciencia. Y quizás usted y yo vamos a seguir pecando. Y quizás vamos a seguir haciendo las cosas que no debemos. Y quizás va a ser las cosas diferentes. Y quizás todo lo que hagamos ya no va a tener sentido, pero hay algo que tenemos que comenzar a vivir. Entonces, ¿qué es Hatat? Porque hemos estado hablando de Hatat. Y ya le di una serie de interpretaciones que se han dado acerca de Hatat. Terminamos hasta diciendo que Hatat era hacer expiación. O sea, ya no era Kippur, ya no era Japer, sino que ahora era Hatat. ¿Ok? O sea, para que existiera el pecado, antes del pecado tuvo que haber habido Hatat. Porque la raíz de donde están sacando la palabra Het es Hatat. ¿Qué es Hatat entonces? Hatat es el proceso por el cual yo presento mi hierro delante de Yahú. Hatat es el proceso, escuche bien. Cuando dicen las escrituras Hatat, tiene que prestar mucha atención porque puede ser cualquiera de las interpretaciones que le acabo de dar. Pero en sí, cuando se trata de una persona pecadora, cuando habla de Hatat, acuérdense, Het, Hatat. Cuando se habla de Hatat, es el proceso, o sea, Hatat es el proceso por el cual yo voy a presentarme delante de Yahú y le voy a decir a él, mira, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Yo he hecho esto, yo he mentido, yo he engañado, yo he adulterado, yo he fornicado, yo he hecho esto y esto. El único que puede medir el corazón de cada uno es él. Y uno sabe cómo se siente ante el pecado que ha cometido, uno lo sabe. Y como dije yo antes, honestamente para mí en las escrituras el arrepentimiento no es real y no existe. ¿Sabe por qué no existe el arrepentimiento para mí en las escrituras? Porque no conozco a una persona todavía que se arrepienta de un pecado que se lo haya disfrutado. Uno se arrepiente de las consecuencias que le trajo el pecado, pero no se arrepiente de lo que se lo gozó. Si usted se disfrutó el pecado, no se arrepiente de él. Miren, critíqueme todo lo que quiera por lo que yo estoy diciendo. Pero persona que se ha disfrutado el pecado no se arrepiente del disfrute, se arrepiente de las consecuencias que le trajo ese pecado. Entonces, ¿qué se borra del libro? Se borra mi nombre. Volvamos otra vez a leer, capítulo 32 de Shemot, verso 33. ¿Se acuerda cómo dice en una versión latina? Se lo voy a leer. Y Yahú respondió a Moisés, al que pecare contra mí,
a este raeré yo de mi libro. ¿Y cuántos han pecado contra Yahú? Todos. Entonces, ¿qué se borra realmente del libro? Le voy a decir cómo se interpreta y se traduce este verso realmente. Y dijo Yahú a Moshe, al que me presenta el pecado, porque no está diciéndome la palabra het en hebreo. Het es pecado, me está usando la palabra hatat. Hatat, ¿entiende la diferencia? Het es pecado, pero aquí no es het, aquí es hatá. Hatá quiere decir es el proceso que yo hago delante de Yahú, cuando yo me presento delante de él y le digo, Padre, aquí estoy, he pecado contra ti. Él conoce mi corazón, no me lo conoce ningún hombre. Los hombres pueden juzgar todo lo que quieran de mí, pero Yahú, él conoce mi corazón, él conoce su corazón, el corazón de cualquiera, él lo conoce. Yo me presento delante de él, el presentarme delante de él es decirle, Padre, yo he pecado delante de ti. Y es posible que yo no soy digno de serme llamar tu hijo, pero aquí estoy. He fornicado, he mentido, he engañado, he falseado, he dicho cosas que no son ciertas. El chisme está delante de mí. Aquí estoy delante de ti. Él entiende, él conoce, él escudriña mi corazón. Ese proceso que yo estoy haciendo no se llama het, se llama hatat. Y hatat significa presentar mi pecado delante de Yahú. Entonces, y dijo Yahú a Moshe, al que me presente el pecado, lo borraré de mi libro. ¿Qué va a borrar del libro? ¿Mi nombre o el pecado? ¿Tiene sentido entonces que Yahú, porque yo peque, borre mi nombre de su libro? No, porque ninguna persona sobre la tierra existiría. Nosotros tenemos pecados, hemos cometido pecados que no sabemos, los de hierro. Hemos errado sin saber, hemos pecado sin saber. Por la manera como decimos las cosas, por la forma como actuamos, porque quizás me pasé una luz en rojo y por cruzarme esa luz en rojo ocurrió un accidente y se mató a alguna persona, etcétera, 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 etcétera. Entonces, la palabra hatá realmente se refiere, no en todos los casos, pero se refiere a presentarme delante de Yahú y decirle, mira, aquí estoy. ¿Qué sabe la gente si realmente Yahú escudriña mi corazón y realmente me duele? Me siento mal por el pecado cometido. Como le dije antes, quizás no del pecado si me lo disfruté, pero de las consecuencias sí. Y no lo hacemos las cosas no porque no querramos hacerlas, sino por la consecuencia. Hay personas que les gusta comer cerdo, pero sabe que le hace daño y no se lo come, pero dentro de él quiere comerse el cerdo o comer carne. Muchos de nosotros sabemos que el chisme es malo y sabemos que es malo y que está condenado en las Escrituras, pero seguimos haciéndolo. ¿Por qué lo seguimos haciendo? Porque somos los atalayas del Rey de Reyes, porque somos los santos benditos de Él. Y seguimos cometiendo chisme, 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 chisme. Y seguimos mintiendo, mintiendo, mintiendo. Y seguimos fornicando, 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 adulterando, adulterando, adulterando. Hacemos todo eso. ¿Y qué hacer entonces? Cuando yo presento hatat, lo que estoy trayendo es mi conciencia de haber errado el blanco. De Yahú escudriña mi corazón. Es posible que David, cuando se presenta delante de Yahú, mira Yahú, yo me metí con Betsabé. Mira Yahú, esta mujer era casada, pero la verdad que se la disfrutó y se la siguió disfrutando. Porque después de haber matado a Urías, él no se alejó de ella. Él la hizo su esposa, la hizo su mujer. Y todos conocen la historia. Y siguió ahí. Y mira, o sea, en pocas palabras, si hubiese visto al pecado como algo malo, no hubiera seguido. Y se hubiera apartado. ¿Qué dicen las Escrituras? El sabio y se aparta. Pero resulta ser que eso malo de Betsabé ya era bueno. A tal grado era bueno que de ahí viene Salomón.
y todos los reyes que usted sabe que vienen después de ese momento. ¿Estoy hablando esto para justificarme? No. ¿Estoy hablando esto para justificarlo a usted? Quizás sí. Pero hay que empezar a tener una mente madura, a crecer y ver la vida de diferente manera como la hemos estado viendo, porque no nos ha resultado. Hay un proceso de la redención. Creo que esto es importante para que usted lo guarde en su corazón. Esto es importante y mire, son 3 cosas sencillas en este proceso que usted tiene que conocer. El primer proceso de nuestra vida, para que haya redención, es porque hay pecado. Yahuwah instituyó la Torah, las escrituras, el Sefer, la palabra, la Biblia, la instituyó con el cometido, con el hecho, con el deseo en su corazón de que nosotros pudiéramos alcanzar la redención. Desde el principio existió la redención. Con Moshe la redención, con Yeshua la redención, con nosotros la redención. O sea, seguimos entendiendo que la redención es sumamente necesaria, pero para que haya redención tiene que haber primero pecado. Antes que el hombre cometiera pecado, ya Yahweh había creado todo desde el principio. ¿Estamos de acuerdo? Dice las escrituras que Él hizo el final desde el principio. Entonces, cuando aparece el pecado, ¿qué es pecado en hebreo? Het. Cuando aparece el pecado, ya Yahweh tenía debajo de su manga el hatat. ¿Qué es el hatat? Es presentar mi pecado. Ya Yahweh ha dicho, mira, si pecas, tú ven y presenta tu pecado. Hatat. Y el tercero era Kippur. El pecado lo cometo yo. Mire qué interesante. No sé si lo que voy a decirle ahorita es correcto, pero mire qué interesante. En el atrio cometo el pecado. ¿Ok? En el atrio cometo el pecado, como uno cualquiera. Cuando subo al lugar Hakadosh, al lugar santo, presento en el lugar santo mi pecado. Hago hatat. Viene el Cohen, viene el sacerdote, o el Cohen Hagadol, presenta mi pecado en el lugar Kadosh. Así que pequé, presento el pecado y Yahuwah está arriba en el lugar santísimo, en el Hakadoshim. ¿Para qué? Para presentarme él, el Kippur. Pequé, presenté mi pecado y Yahuwah hizo Kippur conmigo. ¿Qué es Kippur? Kippur viene de la palabra hebrea kapar. Kapar viene de la palabra kaporet. ¿Qué es kaporet? Kaporet es la cobertura, la tapadera que tenía el arca del pacto sobre ella, donde estaban puestos los 2 querubín. Esa tapadera se llamaba kaporet, que viene de la palabra kapar. Kapar viene de la palabra hebrea kippur, o kippur viene de la palabra hebrea kapar, que significa cubrir. O sea, no significa perdonar, significa cubrir. Cuando yo me presentaba delante de Yahuwah, yo iba con todos mis pecados delante de él, hacía hatat, presentaba mi pecado, Yahuwah venía, tomaba mis pecados, los metía en una bolsa, lo que usted le quiera poner por nombre, caja, lo que quiera, ahí Yahuwah le ponía una tapadera encima. Y después de ponerle la tapadera encima, ¿a dónde los mandaba? Al fondo de la mar. ¿Dónde están mis pecados y los suyos? En el fondo de la mar. ¿Desaparecieron? No desaparecieron. ¿Por qué están ahí? Porque Yahuwah, cada vez que usted se ponga a juzgar a los demás que pecan igual a usted o diferente a usted, pero que también pecan, Yahuwah dice, bueno, como tú no pudiste sobrellevar el pecado de otro, yo no voy a sobrellevar tu pecado. ¿Y dónde está tu pecado? En el fondo de la mar. Inmediatamente se abre el mar, mete Yahuwah su mano, saca sus pecados y los va a exhibir públicamente. Si mis pecados están abajo en el fondo del mar, piense por favor, eso dice las escrituras, no lo digo yo. Dice que mis pecados los va a mandar al fondo de la mar. O sea, en pocas palabras, existe ese lugar. Hay un fondo del mar.
Si mis pecados están en el fondo del mar, quiere decir que arriba de mis pecados hay dos cosas. Hay agua y sal. El agua representa la Torah, la palabra, y la sal, el pacto eterno. Yahú hizo un pacto eterno con nosotros, pero cuando Yahú quiere sacar mis pecados, no los puede sacar porque le están recordando que hay un pacto eterno. Cuando yo aquí arriba me pongo a juzgar a todos los pecadores, quiere decir que yo estoy diciéndole a Yahú, yo soy digno de juzgar a los demás. Inmediatamente se abre un túnel desde el fondo del mar, donde Yahú ya no ve el agua ni ve la sal. Yahú mete su mano sin ningún problema y saca sus pecados y los va a exhibir públicamente. O sea, otra vez, todos en la tierra somos pecadores, absolutamente todos. Todos somos todos somos pecado. Ahora, Yahú no quiere que yo mate animales ni sacrifique bueyes, sino que lo que Yahú está buscando en mí es que yo tenga conciencia y que vaya en ese proceso poco a poco. Algunos posiblemente dejaron ya de pecar. Yo, para ser honesto, no he dejado de pecar todavía. Le pido al Padre todos los días que me ayude, todos los días. Y todos los días hago hatat delante de Él. Padre, aquí estoy. Si tú no edificas tu casa, que es la mía, en vano yo me voy a esforzar. Yo trato de hacer las cosas que yo debo, pero los únicos que no pecan son, no sé si los pastores, si los curas, si los rabinos, si los líderes espirituales pecan o no pecan, no lo sé, posiblemente no pecan. Su servidor en este lugar lamentablemente peca. ¿Es justificación mía? No, pero no soy tonto. Tonto sería decir o pensar o creer que yo no peco. No, yo sí peco. En esta casa yo peco. Pero también entiendo que existe un Eloa todopoderoso, que Él, mientras yo tenga la humildad de presentarle mi pecado a Él, yo creo que siempre va a estar Él con su mano extendida para hacer kippur, para cubrir mi pecado, no para exponerlo, para cubrirlo, a menos que Él quiera sanar algo en mí. A menos que Él quiera sanar algo en mí. Yo he entendido, ya quiero ir cerrando, que mis labios están por los sacrificios. Yahú dejó mis labios para que yo confiese mi pecado delante de Él, en vez de sacrificios derramando sangre, ya sea de un hombre o de animales. Quiero que Oseas, capítulo 14, verso 2, quiero que lo compare lo que dice en el hebreo y cómo lo traducen en las Biblias latinas. Oseas capítulo 14, verso 2, dice en hebreo: regresa, oh Israel, a Yahú tu Elohim, porque has tropezado por tu iniquidad. Tomen con ustedes sus palabras y vuelvan a Yahú. Díganle: quita toda iniquidad y acepta lo que es bueno, y devolveremos por becerros nuestros labios. Eso dice en hebreo. O sea, quiere decir que desde el Antiguo Testamento, para que me entiendan los mesiánicos y los cristianos, desde el Tanakh, desde allá atrás, ya se venía diciendo que Yahú estaba esperando mi confesión, hatat, mi confesión de mis pecados delante de Él, sin necesidad de sangre de corderos, de machos cabríos o de toros, y sin necesidad de ningún hombre que haya derramado sangre a través de un asesinato aquí en la tierra. Yahú quiere que yo me presente delante de Él, confiese, haga hatat, confiese mi pecado delante de Él, y Él será bondadoso o misericordioso para con nosotros. En Oseas capítulo 6, verso 6, dice: porque bondad quiero, escuche, porque bondad quiero y no sacrificio, y conocimiento de Elohim más que holocaustos. Otra vez,
Porque bondad quiero y no sacrificio, y conocimiento de Elohim más que holocaustos. Aquellos que tienen la Ruach en su interior, aquellos que tienen el Espíritu de verdad en su interior, despertarán el reino. Ellos van a despertar el Malhut, provocando que este Malhut pueda traer a nosotros libertad. Que Yahú los bendiga y que Yahú los guarde. Que Yahú haga resplandecer su rostro sobre usted. Que Yahú se incline favorablemente a usted y que Él pueda darle paz. Yebrejeja Yahú veishmereja, Yaher Yahú panabeleja bikuneja, Isa Yahú panabeleja, beazem leja shalom.